tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, un placer estar acá de anfitrión. Veo algunas caras conocidas que hacen. ¿Cómo están? Bueno, un placer estar acá. Como señaló, mi nombre es Leonardo Medrano, vicerrector del siglo XXI. Así que bueno, estoy en este doble rol hoy, ¿sí? de anfitrión y también participando en el evento. Que, bueno, como señalabas, tiene que ver un poco con lo que es el estrés, el burnout y el bienestar, ¿sí? Ustedes saben que en el año 2016 la Organización Mundial de la Salud emitió un informe donde dice que si las personas no tenemos un nivel de bienestar, ¿sí?, adecuado, no podemos afrontar el estrés cotidiano, no podemos afrontar los desafíos de nuestro trabajo y no podemos desarrollar nuestro talento, ¿sí? Entonces, el estrés y el burnout realmente es un factor crítico y estratégico, porque si el sector de la población de trabajadores, que es el sector más productivo, ¿sí?, a nivel socioeconómico, se quema, es un problema para la persona, para la organización y también para la población, ¿sí? Entonces, es un tema de mucha relevancia, y no solamente porque impacta a los trabajadores, sino que también impacta a los consumidores. Usted cuando recién hablaba, ¿no?, de los perfiles y demás, bueno, ¿cómo se siente esa gente? ¿Sí? Porque un consumidor, también el hecho que esté estresado o no esté estresado, hace que sus hábitos de consumo también varíen, ¿sí? Entonces, con ese objetivo nos propusimos desde la universidad empezar a través del observatorio de tendencias que tenemos, empezar a medir y hacer mediciones sistemáticas en lo que era el estrés en argentinos, ¿sí? Pero nos encontramos con un pequeño problema, ¿sí? Imagínense, a ver, vamos a hacer la prueba acá. Si yo le digo, ¿quién este último mes estuvo estresado? Levante la mano. ¿Quién estuvo estresado este último mes? Sí, bueno. Básicamente levantaron la mano todos. De hecho, no sé si vieron que hubo un informe que se publicó hace poco, ¿sí?, donde decía que el 87% de los argentinos tenía burnout, ¿sí? Eso no es correcto. Ese dato no es correcto, ¿sí? Y ese fue el primer punto que nos empezamos a plantear. Cuando hablamos de estrés, ¿a qué estamos haciendo referencia y cómo lo podemos medir de una manera fiable, de una manera válida, ¿sí? El estrés, vamos a hablar primero de que hay dos tipos de estrés. Hay un estrés saludable y hay un estrés crónico, que es el famoso burnout, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estrés, hay dos fases implicadas en el estrés. Por un lado hay una fase de tensión, que es cuando tenemos un desafío, cuando tenemos una demanda, donde lo que hace el cuerpo es, tiene un cambio en su homeostasis, libera una serie de hormonas, entre ellas una de las que vamos a hablar ahora, que se llama cortisol, que lo que hace esa hormona es te da un extra de energía, que te permite a vos afrontar ese desafío, de alguna manera, que está apareciendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos sentimos ahí como tensos, ¿sí?, nos sentimos como con sobrecarga, nos sentimos así como estresados, que es la famosa frase que usamos, che, estoy estresado, ¿sí? El tema es si después de esa fase de tensión vos tenés un periodo de recuperación, ¿sí? Si vos tenés una fase de tensión, pero después te recuperás, entonces, y eso lo haces de forma continua, te tensionás, te recuperás, te tensionás, te recuperás, eso es un estrés que es saludable, está bien, no es saludable no estar estresado nunca, está bien estar estresado de vez en cuando, ¿sí? Eso significa que te estás demandando un poco por encima de tus recursos, ese es el estrés, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es el problema? El problema es cuando, bueno, esto les decía, esta es la definición de estrés. Estrés básicamente, hablamos que es una respuesta que tiene nuestro organismo cuando afrontamos una demanda que está por encima de nuestros recursos, ¿sí? Pero está muy asociado al desarrollo del talento, está muy asociado al desarrollo de nuevos desafíos el tema del estrés, ¿sí? El tema es cómo lo abordamos de forma saludable y cuándo ese estrés deja de ser saludable, ¿sí? Ese estrés deja de ser saludable cuando estamos en periodos de tensión crónica, tenemos demasiada sobrecarga, tensión, y donde los periodos de recuperación no están, ¿sí?, o no se dan. Y esto es importante, no es lo mismo el ocio que la recuperación, ¿sí? Vos podés tener ocio, pero no tener el proceso que se llama desconexión. Vos podés seguir pensando en el trabajo, podés seguir estando preocupado, podés estar... Y entonces, sí, tenés el ocio, pero no te estás recuperando, ¿sí? El cuerpo sigue largando esa hormona de cortisol y seguís en estrés. Entonces, cuando esto ocurre, entonces el estrés deja de ser saludable. ¿Y por qué lo traigo? Porque esto es lo que queremos medir. Si nosotros nos guiamos solamente por el primer punto y le hacemos a las personas preguntas diciendo, che, ¿te sentiste estresado el último mes? Y sí, va a pasar como ocurrió acá. Muchos de nosotros van a levantar la mano, ¿sí? Y está bien, seguramente estuvieron estresados. Pero estoy diciendo que ese es un estrés probablemente en algunos de sus casos saludables y en otros casos no. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, hicimos un estudio, estos son algunos datos de acá de Argentina, ¿sí? Fíjense lo que está pasando con los niveles de estrés en Argentina, ¿sí? Año 2019, 2020, 2021, ¿sí? Se observa un crecimiento marcado en lo que es el estrés crónico. Les voy a contar un poco más de estos ítems, ¿sí? Y fíjense que
esto también tiene un impacto en otra variable que es satisfacción con la vida, que es un índice de bienestar, ¿sí? Es decir, en Argentina se está observando año a año un crecimiento, ¿sí?, de 2, 3, 4 puntos porcentuales entre un año y otro, ¿sí?, en lo que son los niveles de estrés crónico, y una caída en los niveles de felicidad y satisfacción con la vida, ¿sí? Ahora, bueno, estos son datos, fíjense, desde el año 2019 al año 2022, cómo ha ido creciendo los niveles de burnout. Ahora les voy a contar cómo hicimos para medir esto, ¿sí?, y cómo van cayendo los niveles de felicidad del año 2020 al 2022, ¿sí? Bueno, estas son algunas variaciones según la edad, según el nivel socioeconómico. Obviamente el grupo más vulnerable tiene que ver con la gente que tiene menor nivel educativo, ¿sí?, y la gente más joven en nuestro país hoy es la que está teniendo mayores niveles de burnout y menores niveles de felicidad, ¿sí? Ahora, quiero ir al punto que está detrás de esto. ¿Cómo hacemos? Voy a pasarlo. Voy un poco rápido porque sé que estamos rápido con los tiempos, ¿sí? Pero quiero contarles un poquito esta otra pregunta que yo le decía. ¿Cómo hacemos para determinar si efectivamente esa gente que nosotros decimos, che, hay un porcentaje de personas que tiene burnout, ¿cómo hacemos para saber que le estamos preguntando lo correcto para determinar si tiene burnout? Entonces hicimos un trabajo con el equipo de investigación del siglo XXI, que es que empezamos a trabajar con biomarcadores, ¿sí? Este es un artículo que publicamos en Frontiers in Neuroscience, para el que lo quiere bajar el artículo, ¿sí? Y lo que hicimos fue, junto a, bueno, un equipo donde hay una mezcla de psicólogos y, bueno, Luis es químico, y Juan Ignacio es biólogo, lo que empezamos a hacer un trabajo interdisciplinario para poder identificar biomarcadores, ¿sí? Básicamente, cuando una persona se estresa, libera una hormona que se llama cortisol, ¿sí? Nosotros podemos pedirle a una persona que en una muestra de saliva, por ejemplo, ¿sí?, y empezar a medir el cortisol que tiene esa persona en el cuerpo, ¿sí? Y medíamos puntualmente. Fue bastante incómodo hacer el estudio, les digo, porque teníamos que hacer 3 medidas de cortisol, ¿sí?, a la mañana. Hay algo que se llama wake response. Vos cuando te levantás a la mañana el cuerpo automáticamente libera cortisol que te da esa energía como para que te levantes. Entonces arrancás con un nivel basal, sube un poquitito el cortisol y baja, ¿sí? Ese es lo normal, ¿sí? Ahora, si vos arrancás con un nivel basal muy alto, ¿sí?, o subís y no baja, o tenés un nivel basal muy bajo, esos ya son indicadores de que estás teniendo estrés crónico. Que de hecho eso fue lo que observamos. Y empezamos a ver que cuando hablamos de estrés, hay cosas distintas dentro del estrés. De hecho hay como fases dentro del estrés, ¿sí? Esta es una imagen para representar. Básicamente en este eje tenemos los niveles de cortisol que fuimos midiendo en las personas. Y acá abajo fuimos identificando, cruzando preguntas por un lado, ¿sí?, con estos niveles de cortisol que observamos con estos biomarcadores, y empezar a clusterizar un poquitito cuáles son esas fases y cuáles son esos perfiles, ¿sí? ¿Qué fue lo que observamos? Bueno, hay gente que está en estados que se denominan de engagement, gente que tiene vigor en el trabajo, que tiene energía en el trabajo, que está disfrutando de su trabajo, que se siente desafiado en su trabajo, ¿sí?, que son niveles asociados al bienestar, ¿sí? ¿Y qué empezamos a ver? Ya hay gente que ya arranca con un nivel de cortisol un poco más alto, ¿sí? ¿Quiénes son esos? Bueno, esos son los que están tensos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es el grupo que está con sobrecarga, que está con esfuerzo, ¿sí? Esa gente tiene un nivel como más alto de estrés. A nivel conductual se caracterizan por sentirse tensionados, ¿sí?, por tener problemas. Cuando vos tenés mucho cortisol en el cuerpo, eso se vuelve neurotóxico, te empieza a afectar el funcionamiento de un área del cerebro que es el área prefrontal. Entonces empieza a tener, por ejemplo, problemas de concentración, ¿sí? Estás un poco con menos capacidad inhibitoria, por eso por ahí uno está más irritable o más frontal, ¿sí? Empieza a tener problemas de memoria, ¿sí?, empieza a tener fallas en el proceso de toma de decisión, ¿sí? Bueno, eso es probablemente porque estás un poco acá, ¿sí?, en esta fase. Puedes empezar a tener problemas de sueño en esta fase, ¿sí?, porque el cortisol te afecta a los ritmos circadianos también, ¿sí? Todo esto no se asuste porque van a una cara de susto, ¿sí? Es normal, o sea, no pasa nada, ¿sí? Porque se van poniendo pálidos algunos, tranqui. Esto es dinámico, o sea, puede ser que vos un día estés acá, a la otra semana estás acá, después te podés recuperar y volvés para acá, ¿sí? El problema es cuando se empieza a cronificar esto, ¿sí? Cuando yo le pregunté si están estresados y levantaron la mano, estamos todos en distintas fases, no estamos en la misma fase del estrés, ¿se entiende? Entonces, esto es dinámico, ¿sí? Le digo porque... Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vos hace mucho tiempo estás acá, lo más probable es que los niveles basal de cortisol sigan subiendo, y acá identificamos otro grupo, ¿sí? Otro grupo que es el grupo que se denomina cinismo. ¿Qué es cinismo? Llega un punto que está en el nivel de estrés que empezás a tener dos cosas. Uno,
dificultad para disfrutar de tu trabajo, cada vez te cuesta más disfrutar del trabajo, ¿sí? Cada vez te sentís menos conectado con tu trabajo empieza a perder propósito, ¿sí? Y ya te empieza a dar lo mismo si lo haces bien o si lo haces mal. O sea, llega un momento que querés sacártelo de encima y hacer otra cosa, ¿sí? Tiene un nombre. Es cuando ya no te importa nada, digamos. Sí, básicamente no lo digo porque me están filmando y queda mal que lo diga. ¿Sí? Pero cuando yo llegue a ese punto, voy a decir, ¿sabes qué? No me importa más nada, ¿sí? Y esto es importante, que no es que la persona es cínica, sino que un estado de estrés crónico te puede llevar a eso. Vos puedes ser una persona muy comprometida, muy identificada con tu trabajo, pero si estás durante mucho tiempo con niveles de estrés, puedes caer en ese estado, ¿sí? Y finalmente identificamos un grupo. Fíjense lo que pasa con el cortisol. Viene subiendo y después de golpe, ¡pum!, pega un bajadón. Y este es el grupo burnout. Esto es burnout, ¿sí? ¿Cuál es el grupo burnout? Es la gente que no hay cortisol infinito en el cuerpo. No es que vos segregas cortisol y demás. Si vos hace mucho tiempo venís así, llega un punto que después el cuerpo quiere reaccionar y no puede. Y acá es donde aparece la sensación de agotamiento crónico. Esa sensación que dice la gente, siento que me leva, ejemplos de ítem que lo miden. Siento que me levanto y no tengo fuerza para ir a trabajar, ¿sí? Siento que vuelvo a mi casa y siento que no tengo energía para hacer cosas, incluso cosas que me gustan, como estar con mis hijos, como ir al gimnasio, ¿sí? Bueno, esos ya son indicadores de que se está agotando ese cortisol en el cuerpo. O sea, ya se ha segregado tanto que se está empezando a agotar, ¿sí? Entonces, fíjense que este fenómeno que nosotros hablamos que es estrés, en realidad es un fenómeno que son distintas fases, son distintos segmentos. Esto que hablando de la importancia de segmentar, yo pensaba lo mismo, porque requieren tratamientos distintos también. Si una persona que está acá, para venir acá, solamente tiene que desconectarse un poco, recuperarse, ¿sí? Ahora una persona que está acá, para volver acá, tiene que hacer más cosas, ¿sí? Entonces, bueno, acá están más o menos descritas esa fase que yo les señalaba, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero traer acá? Bueno, fundamentalmente tres conclusiones. Bueno, esto que yo les decía, una conclusión y una... ¿Puedo poner una atrás? Sí, cómo no. Pasé muy rápido. Les quería dar una información y tres conclusiones, ¿sí? Una información, una herramienta. Les recomiendo a todos que miren esto en su día a día. ¿Se entiende? Es decir, yo, de hecho, con la reunión de trabajo, que ya todo el mundo lo conoce, de hecho le hemos cambiado los nombres también, para hacer un poco más divertido, pero es importante que todos estemos seteados y decir, che, ¿en qué fase estoy hoy del estrés? O sea, porque este es un proceso bien dinámico, ¿sí? Y está bien que vos estés en esta fase, o acá incluso, ¿sí? Un tiempo, un periodo de tiempo, pero si ya hace mucho tiempo que estás en esta fase, tenés cuidado porque ya podés venir a esta fase. Y la gente que está acá duplica la probabilidad de tener un trastorno mental más severo en el futuro, ¿sí? Entonces, es importante cuidarse de eso y prestar atención a estas fases, ¿sí? Y también es importante prestar atención a estas fases en el momento de hacer intervenciones o de diseñar estrategias para cuidarnos un poco del estrés, ¿sí? No es lo mismo trabajar con personas que están acá, a que están acá, a las que están acá, ¿sí? Simplemente les decía para cerrar y traer tres conclusiones. Bueno, la primera, que es muy importante que tengamos mediciones sistemáticas de lo que es estrés y bienestar, ¿sí? Hoy en Argentina todavía no tenemos índices del todo confiables como para decir cuáles son los niveles de estrés y bienestar de los trabajadores, ¿sí? Y de los consumidores también, porque vuelve lo mismo, no es igual para un consumidor que está en una fase o que está en otra fase, ¿sí? Una segunda conclusión que me gustaría traer es, fíjense lo útil que puede ser el uso de biomarcadores, que es el otro punto que yo traigo. Por ahí nosotros cuando hacemos estudios de mercado y hacemos preguntas, que está muy bien, pero cuando usamos biomarcadores podemos hacer mejores precisiones de esas preguntas. Si nosotros usamos cortisol, pero podremos hacer otro tipo de hormonas. Y yo creo que se está haciendo, y esto lo digo, bueno, yo trabajo, como les decía, soy doctor en psicología, pero trabajo en el campo de neurociencia. De hecho, dirijo varios proyectos de neurociencia, y se ve ese acercamiento hoy que te permite, gracias al desarrollo de conocimiento, cada vez ir logrando más precisiones y delimitaciones conceptuales. Entonces vos sabés con más claridad, che, cuando yo le hago esta pregunta, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Sí? Porque por ahí hay preguntas que son muy globales y estoy metiendo en la misma bolsa cosas que son distintas, ¿sí? Entonces el segundo aspecto que quería traer era el tema de empezar a incorporar biomarcadores en nuestras mediciones, ¿sí? Y finalmente, y ya como conclusión, ¿sí? Lo importante que tiene que ver, esto lo voy a pasar por alto porque no va a llegar con tiempo, ¿sí? Pero de empezar a desarrollar estrategias para promover el bienestar, ¿sí?
y estrategias que contemplen estas diferentes fases, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar con personas que están en una fase más de esfuerzo, ¿sí? A personas que están cínicas, a personas que están en burnout, ¿sí? Y sobre todo, esto último, y ya con esto cierro, no banalizar el concepto, ¿sí? Porque por ahí, viste, lo usamos mucho y decimos, no, yo tengo estrés, estoy re burnout, no es joda, ¿sí? No es joda, o sea, piensen que mucho del estudio que hacemos nosotros es para diferenciar si una persona está deprimida o tiene burnout, ¿sí? Entonces es un tema que es importante tomarlo en serio, no analizarlo, medirlo de forma precisa, ¿sí? Y desarrollar políticas para poder gestionarlo. Así que bueno, eso es todo.